Y hace unas semanas se reportó un verdadero milagro en San Antonio, departamento central, cuando fue encontrada con vida a horas de haber nacido una beba entre matorrales. ¿Recordás, Juan Carlos, hiciste la cobertura? Sí, señor. Fuimos una mañana al barrio Naranjatú de San Antonio cuando los vecinos nos informaban de que uno de los pobladores había escuchado el llanto de una criatura. Pensaba él que se trataba de un gato. Cuando se acerca a la maleza, porque era un terreno baldío, se da cuenta que es una beba totalmente desnuda, con sangre y abandonada en medio de la nada. Del shock llama a los vecinos, aparece un albañil de nombre Rubén que afortunadamente supo reaccionar y se quitó un abrigo y tapó a la pequeña. Nos enteramos después de que la pequeña sufría la posibilidad o podía sufrir de hipotermia. Claro. Y que esa actitud del albañil finalmente es la que le termina salvando la vida. Rápidamente se moviliza la policía, comienzan los vecinos a averiguar, a informarse de quién podría ser la pequeña porque no había nadie en el barrio en estado de gravidez. Posteriormente ya los investigadores de la policía lo que hacen es llegar a las casas y encontrar un video de circuito cerrado en donde se ve a dos mujeres en actitud sospechosa. Finalmente se confirma que una de ellas era la madre de esta pequeña, una adolescente de tan solo 15 años. Bueno, hay buenas noticias porque la pequeña ya fue dada de alta. Está nuestra compañera precisamente acompañando, Gabriela Maldonado, esta historia. La buena noticia, el final feliz de esta historia. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Uller, ¿cómo están? Y a todos en sus casas. Así es. Bueno, el panorama totalmente diferente para la niña hoy. Como estabas diciendo, ya se le dio de alta, pero no solo eso. Hoy ella tiene un hogar, una familia provisoria, pero ya tiene alguien que pueda velar justamente por su salud, por ella misma. Y para hablar al respecto estamos con la doctora Gilda Lescano. Ella es jefa de neonatología del Hospital de Ñemby. Así que bueno, doctora, felices por esta noticia, pero comentanos. Lo primero es saber en qué condiciones estaba la niña. Sí, así mismo. Hoy tenemos la felicidad de poder darle el alta en buenas condiciones a la niña, 7 días de vida. Tenemos las conclusiones finales médicas, ¿verdad? Los estudios para infecciones maternas dieron todas negativas. Los estudios para infecciones perinatales durante el embarazo se descartaron. Tenemos todos los hemocultivos negativos. Recibió tratamiento de profilaxis 5 días. Y tenemos también los laboratorios que nos informan que la niña probablemente no tuvo sufrimiento en el periodo de nacimiento, ¿verdad? Ahí nos remitimos a las pruebas laboratoriales, ¿verdad? Que justamente yo había mencionado días anteriores sobre el clampeo oportuno del cordón. Eso, cuando me refería a que el cordón llegó atado, me refería a que fue clampado oportunamente, ¿verdad? Quiere decir que alguien realizó un nudo con ese cordón umbilical y posteriormente se cortó, probablemente con un objeto cortante, ¿verdad? Porque tampoco tenía signos de desgarre, ¿verdad? Ese cordón umbilical. Y la niña llegó rosada, me refiero a que la niña no tuvo una hemorragia, no tuvo una pérdida importante de sangre. Entonces llegó rosada, con suficiencia respiratoria, no tenía signos de shock, no tenía signos de anemia, porque cuando hay una pérdida durante el parto, hay pérdida de sangre. Tanto de la madre, cuando se produce el alumbramiento y cuando se produce el clampeo del cordón, hay una pérdida de sangre y eso se debe comprimir. Y probablemente esta niña recibió esa asistencia, que es lo que nosotros concluimos con todos los datos actuales. Bueno, entonces es prácticamente descartado que ella haya dado a luz en el baño del hospital. ¿Cómo se manejaba al principio? Y la verdad que yo te puedo hablar de probabilidades con respecto a cómo yo encontré a la niña, ¿verdad? Las investigaciones van a arrojar los resultados definitivos en cuanto al lugar donde se produjo el nacimiento, ¿verdad? Pero lo que yo sí te puedo decir es que la niña está libre de infecciones, libre de peligro, está en estado perfecto de salud como para irse a la casa. ¿Algunos cuidados en específico que tenga que tener la nueva familia para con la bebé o ninguno? Y los cuidados de rutina normales para un recién nacido en condiciones normales, ¿verdad? Le explicamos a la madre la alimentación del niño, las vitaminas, la higiene del cordón, la higiene en el cambio de pañales y esas cosas normales, y también sus controles de rutina y su esquema de vacunación. Bueno, ¿es una familia que ya tiene otros hijos o es una familia que, digamos, sería su primer hijo?
Es una familia, justamente me comentó la señora, es una familia, ellos son casados, tienen hijos también, que ya se dedicó y ya tiene experiencia en el cuidado de ser familia guarda provisoria. Quiere decir que ya tuvo niños, de hecho le pregunté en qué número era y me dijo que el número 11 más o menos, que es la 11ª niña que ellos le dan amor, ese calor de hogar de manera temporal, porque esto hay que atender que es temporalmente mientras duren las investigaciones respecto al aspecto socioeconómico, ambiental y psicológico de la familia donde va a ir finalmente. Y de la madre, ¿se sabe algo? Si ella va a volver a hacerse cargo de la niña, ¿se tiene alguna noticia de ella? Bueno, sobre la madre, lo que tenemos es el estado de salud que fue dada de alta del Hospital San Pablo. Todavía no se realizó una evaluación psicológica en la niña, que es primordial. Entonces tampoco podemos revictimizar, que es realizar varias interrogaciones a la niña, porque eso también es un trauma psicológico. Entonces preservamos eso, y una vez que se tenga una evaluación psicológica seguramente se van a estar dando más datos si la madre está o no está en condiciones de verla a la niña, si quiere o no quiere, ya eso va a ser una evaluación psicológica. Bueno, compañeros, lo que decía entonces la doctora Gilda, si es que quieren hacerle alguna consulta. Claro, es importante lo que decía la doctora en cuanto a la situación de la madre, porque recordemos que es una adolescente de tan solo 15 años que en su momento había alegado, según la abuela, que no sabía que estaba embarazada, y que es importante también en lo que comenta la doctora, si va a haber algún acompañamiento posteriormente para darle soporte, para afrontar todo lo que se viene ahora. Para afrontar todo lo que se viene ahora, de parte de la... No escuché la pregunta. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le saluda. Sí, le podrías Juan repetir. Sin problema. Doctora Lescano, Sí, Juan ¿qué Carlos tal? Bucher ¿Cómo le estás? saluda. Sí. Para saber, a partir de ahora, ¿va a haber un seguimiento para con la madre, esta adolescente de 15 años, un soporte psicológico, un acompañamiento, teniendo en cuenta toda esta situación fuerte que ha vivido? Así mismo, sí. Tiene que haber un acompañamiento psicológico que está enteramente a cargo de la Defensoría y también de la Dirección de Cuidados Alternativos de Cuida. Tiene que estar acompañado la madre y evaluar ellos si la madre va a estar en contacto con la niña en el transcurso en que está con esta familia guarda provisoria, porque eso se puede dar también. Se puede, si la mamá está en condiciones, si eso se evalúa psicológicamente, que la madre está en condiciones y tiene la voluntad de estar en contacto con su hija, entonces se puede realizar un contacto. Ahora, si es que eso no hay y se agotan todas las instancias familiares biológicas, entonces ahí sí la niña va a ser declarada en estado de adopción. Quiero volver al caso de la pequeña, doctora. Carlos Troche le saluda. ¿Es una niña que nació a término? Porque en todo momento la abuela insistía desconocer el embarazo de la hija. ¿Es probable eso? ¿Se pudo determinar si la pequeña fue prematura o nació a término? Sí, nosotros tenemos una escala que se llama la escala de Capurro, para que son puntuaciones que nosotros damos según las características de la piel del bebé, de la glándula mamaria, de las rugosidades del pie y de la orejita, y en base a eso calificamos si el embarazo en semanas, ¿verdad? Si llegó a término o no. Generalmente también hay un control ecográfico que nos dice, o un control de rutina según la fecha de última menstruación que nos dice si el embarazo es prematuro o no, ¿verdad? Pero como no tenemos ninguno de esos controles en este caso, entonces nos basamos únicamente en la escala que nosotros tenemos, que es el puntaje de Capurro, que nos dice que la bebé sí es de término. Ya. Con 37,5 semanas. Ya, sí, prácticamente ya hay nada más para cumplir las 38, que es lo normal, para aguardar a partir de allí el parto. Y otro dato muy importante, de que no haya sufrido, precisamente, no haya tenido sufrimiento fetal, que pudo haber traído también consecuencias a la pequeña, doctora. Así mismo, Carlos. Y esos síntomas íbamos a ver, generalmente esos síntomas se presentan dentro de las primeras horas y semana de vida.
Por eso justamente fue el control necesario que lo hicimos rigurosamente y podemos alejar ya esas probabilidades ahora. Qué bueno, no necesitó terapia, no fue intubada, oxígeno, seguramente unos que otros medicamentos de maduración, de vitaminas, pero la criatura está en condiciones, está bien, se hicieron todos los chequeos cardiológicos, los chequeos que determinan que es una criatura sana. Así mismo, de entrada, Carlos, como yo dije, ella había llegado, ella respirando solita. Ahí, cuando hablo de suficiencia respiratoria, hablo de que ella llegó respirando solita con el oxígeno ambiental, llegó rosada, regulando apenas la temperatura y se mantuvo así toda la semana. Si es que nosotros hubiéramos encontrado algún signo de infección, eso se iba a manifestar en el transcurso de los días que estuvo observada. Estuvo en cuidados mínimos, eso nos dice que la bebé desde un comienzo no presentó ningún riesgo de infección ni tampoco un riesgo alto como para entrar a una terapia intermedia y tampoco intensiva. Por eso, doctora, en su momento hablamos de un milagro, teniendo en cuenta que la pequeña estaba completamente desnuda sobre el pasto, con el rocío, el frío, las hormigas, los insectos, los perros. La criatura estaba totalmente sin ninguna picadura, sin nada. Sí, y seguimos hablando de un milagro porque a una semana de vida la bebé, con todo ese contacto y con todos esos factores de riesgo, porque nosotros el diagnóstico que tenemos de la nena es un riesgo de infección, ¿verdad? Claro. Eso es un diagnóstico. Y ese riesgo de infección fue tratado, pero aún así no encontramos ningún síntoma después de todo lo que estuvo expuesta, tanto ambientalmente como de contacto en el momento de su traslado, como en el momento que se realizó el parto, porque hay que tener en cuenta con qué se cortó el cordón umbilical, si fue con un cuchillo improvisado, con una tijera, con una hoja de bisturí, que a veces las mamás llegan y cuentan que se cortó de esa manera, ¿verdad? No sabemos nada de eso, y eso nosotros entonces siempre suponemos el riesgo, suponemos lo peor y lo tratamos y lo observamos como tal, ¿verdad? Pero ahora sí, seguimos hablando del milagro porque realmente la niña está fuera de peligro. Finalmente, milagros, como la denominan. ¿Cuánto pesó? ¿Cuántos centímetros tiene? Pesó 3 kilos, midió 47 centímetros, bajó unos pocos gramos en la primera semana de vida, que es normal, y ahora fue dada alta con 2 kilos 975, que está todo dentro de lo normal. Qué bueno. Doctora, muy amable, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias también a Gabriela por este contacto. Qué linda historia, rescatando lo positivo. Claro. Dale, compañeros. Gracias Gabriela. Rescatando lo positivo y lo lindo, sin olvidarnos de que hay una investigación fiscal de por medio. Si esa niña dio a luz a los 15, fue abusada, fue víctima de abuso. Según la versión de la adolescente, en su momento fue que su compañero de colegio sería el padre, otro adolescente de 15 años. Esa es la versión, al menos que hasta ahora quedó de manera pública, claro, que está bajo investigación. Y es la abuela la que se está llevando todo el proceso penal, porque es la que finalmente, la que decide trasladar a la criatura hasta el terreno baldío y abandonarla. En el video que estábamos compartiendo del circuito cerrado, es la que aparece con una mochila completamente cerrada, y eso es lo que justamente nos llamaba la atención. La bebé de 2 kilos estaba adentro de una mochila cerrada, una mochilita. La lleva hasta el baldío, la abandona desnuda, sin absolutamente ningún abrigo, y termina corriendo. La explicación de la abuela supuestamente es que no supo qué hacer. Ahí está justamente otra vez el video. Está imputada. Está imputada. Por la reacción que tuvo, no hay justificativo para la abuela de haber hecho eso. Ahí corre hasta el terreno baldío con la mochila cargada, abandona a la pequeña Milagros y luego termina corriendo. Este circuito cerrado fue fundamental para los investigadores para que así puedan finalmente dar con el paradero de estas mujeres.
tema, hablamos nuevamente de la inseguridad, ya que 2 delincuentes bajaron de una motocicleta y a punta de arma de fuego redujeron a un hombre para que les entregue su biciclo. Ocurrió el domingo en la zona céntrica de la citada ciudad de Ñemby. Bueno, este tema se habla y se debate en el Congreso Nacional y tiene que ver con la posibilidad de mantener el horario de verano durante todo el año. Bueno, al respecto, la ANDE emitió un informe a pedido de diputados en el cual afirmó que para el sistema eléctrico ya no existen inconvenientes en que el horario de verano se mantenga todo el año, porque la mayor exigencia ya se registra precisamente en esta temporada estival. Pero desde el último domingo de marzo ya comienza a bajar el consumo. De prosperar la propuesta, en junio amanecerá recién a las 7:40, lo cual podría representar una dificultad para quienes se movilizan antes de ese horario. El proyecto con media sanción de diputados debe ser tratado por el Senado antes del 15 de marzo. De lo contrario, tendrá sanción automática y su implementación será una decisión ya del Ejecutivo. Hablamos ahora del calendario de las audiencias públicas a las que convocó el Consejo de la Magistratura. Esto es para los postulantes al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, luego de haberse cumplido con el examen de conocimientos. Esto se da posterior a la aplicación del examen de conocimientos generales y específicos a los 37 postulantes para el cargo de ministro de la Corte Suprema. Cabe recordar que la prueba anterior había sido anulada por decisión del Consejo de la Magistratura a raíz del llamativo faltante de un cuadernillo de preguntas que no llegó a ser distribuido. Bueno, la pregunta del millón, ¿se va a implementar o no el estacionamiento controlado y tarifado en Asunción? Estamos en veremos. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, el director de control de contrataciones públicas de la Contraloría, Paul Ojeda, detalló que tienen un plazo de 30 días para analizar las documentaciones relacionadas con la implementación del estacionamiento tarifado en Asunción. La semana pasada la comuna asuncena tomó la decisión de postergar la aplicación del sistema. La suspensión temporal guarda relación con una supuesta venta de acciones por parte de la firma Parsin a una empresa que no cumple con los requisitos. Ojeda aseguró que en el caso de existir irregularidades, hay consecuencias previstas en la misma ley de contrataciones públicas y esta es la rescisión del contrato. Hablamos ahora de esta manifestación que se dio frente al Palacio de Justicia. Fueron los miembros de la Asociación de Ujieres del Paraguay que se movilizaron en el piso 9 de la Torre Norte frente a las oficinas del Ejecutivo de la Corte Suprema. Los ujieres solicitan un aumento salarial, entre lo cual se destaca una bonificación por peligrosidad, ya que argumentan que se exponen a todo tipo de peligros a la hora de realizar sus tareas laborales. Y otro reciente terremoto en Turquía dejó hasta ahora por lo menos un saldo de un muerto y 69 heridos. El sismo de magnitud 5,6 afectó la provincia de Malatya. El presidente Recep Tayyip Erdogan, de visita a las zonas afectadas, ha pedido disculpas por la reacción tardía a la tragedia. Los grupos de rescate trabajan buscando personas bajo los restos de las infraestructuras colapsadas. A su vez, el Banco Mundial estima daños en el país por 34.000 millones de dólares aproximadamente.
Hablamos ahora de este terrible caso que involucra a un niño recién nacido que fue encontrado muerto en una cámara séptica. Esto pasó en Concepción, en el barrio San Francisco. Primeramente, la madre fue llevada al servicio de urgencias del Hospital Regional de Concepción tras un sangrado intenso y quedó internada en estado delicado. Los médicos de inmediato se dieron cuenta que la mujer recientemente dio a luz, pero ninguno de sus familiares se percató del embarazo. Inclusive su pareja, que la llevó al hospital, dijo no haberse enterado que ella estaba encinta. Ante esta situación, fueron a buscar al bebé en la casa y lo encontraron en el interior de una cámara séptica ya sin vida. El doctor Néstor Loreiro, médico forense del Ministerio Público, constató que la beba nació a término con 40 semanas de gestación y diagnosticó asfixia como probable causa de muerte. El caso ya está a cargo de la fiscal Teresilde Fernández. La comunicación es un supuesto aborto, pero son las noticias preliminares todavía que estamos teniendo y ya con el transcurso de las horas y de las diligencias vamos a determinar lo que realmente sucedió. A priori, al menos la información que ustedes manejan fue que fue abandonado el cuerpo de un bebé en una cámara séptica, según tengo entendido, ¿no es así? Y de hecho no fue esa la primera información, que sí llegó una señora, ¿verdad? Ya en estado delicada acá en el hospital, y que una vez que los profesionales la inspeccionaron, pudieron percatarse de que efectivamente ella habría tenido un bebé, ¿verdad? Y eso comunicaron al familiar, que manifiestan haber desconocido de que la señora estaba en estado de gestación, y fueron en busca a rebuscarse en la casa y que supuestamente sí encontraron un feto en la cámara séptica y trajeron acá al hospital, ¿verdad? Y eso es lo que vinimos ahora también con el forense para inspeccionar y determinar las causas de la muerte. Bueno, esta situación no solamente se da en el hospital de Lambaré, lamentablemente se replica en la mayoría de los hospitales públicos y también hospitales de referencias del IPS. Y tiene que ver con la saturación de pacientes a un sistema que evidentemente está colapsado, coincide con las vacaciones, coincide con algunos médicos enfermos también. Lo cierto y concreto es que los pacientes dicen que tienen que esperar horas con síntomas de chikungunya. Exactamente, Carlos. Y es una situación que se repite todos los días. Impresionante la cantidad de mensajes que recibimos al WhatsApp Ciudadano, en donde la gente se queja de diferentes centros asistenciales, en donde deben esperar hasta 6-7 horas para ser atendidos con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, con molestias, con malestares estomacales, muchos de ellos vomitando, y hablan de que no existe un protocolo determinado para saber quién debe ser atendido primeramente. Decían a muchas de las personas que se comunicaron con el canal que ellos no pueden estar inclusive con sus pacientes. Muchos llevan a personas ancianas, inclusive a niños, que se pasan llorando todo ese tiempo mientras los doctores hacen lo posible. Evidentemente la situación se agrava por lo que comentabas, Carlos. La mayoría de los médicos tal vez ya están en estos momentos de vacaciones, y esta enfermedad que sigue creciendo de manera exponencial día tras día, chikungunya, y algunos también con el cuadro de dengue. De dengue, exactamente. Es increíble realmente cómo se da esta aglomeración de personas enfermas en los diferentes hospitales, y esto es lo que sabemos. La situación ya no da más y el Ministerio de Salud está bastante preocupada por la condición en la que se va dando esta epidemia de chikungunya. ¿Desde qué hora que están acá? Desde las 8 que ya están. ¿8 de la mañana? Sí. Y hace 2 horas cuando comenzó una señora a grabar, recién comenzaron a llamar. ¿No había los doctores entonces? 2 lo que hay, ahora recién. Ahora la siesta. Muchísimas horas esperando, imagínense con el dolor. ¿Vos cómo te estás sintiendo ahora? ¿Tenés los primeros síntomas o cómo es? Súper mal. Seguro, me imagino. ¿Y tu mami? Ella por suerte está sana. ¿Estás acá ayudando? Sí. Hay nada más que 2 doctores. Y con muchos pacientes, y algunos están peores, algunos están con fiebre alta de 40 grados. No dan abasto. Y solamente el presidente de acá, el director, da solamente dos doctores. Y eso no basta con 2 doctores. ¿Es solamente porque hoy es feriado que hay 2 doctores? No. Suele haber más, pero tendría que poner con esta, prácticamente podemos decirle ya pandemia, ¿verdad?
podemos decirlo ya por todo lo que está pasando. Ya tendrían que poner más y más, doctora, habiendo muchísima gente, están muy mal. ¿Desde qué hora que están ustedes? Desde las 12:15 más o menos. Ellos están llamando, ¿verdad? Ellos están llamando. Cuando una señora me dijo que su papá tenía 75 años y que estaba con 40 grados de fiebre y que estaba esperando desde las 7:30 de la mañana, a mí me... Es gravísimo, ¿puede agravar el cuadro del señor de edad? Así mismo. Y yo no le culpo a los médicos. Entré a hablar incluso con una doctora y me dice que todavía no almorzaba hace 15, 20 minutos. Yo no le culpo a la licenciada, una sola licenciada para el RAC. 2 médicos de urgencia. Para toda la población y gente que viene de otro lugar también, ¿verdad? La gente como que no abastecen estos 2 médicos. Escuché que se estaban yendo al hospital de Barrio Obrero, desesperado por la atención. Bueno, una situación totalmente comprensible como paciente de pedir atención, pero también veamos la situación del otro lado. Claro. De un sistema de salud público que está abarrotado y que está tratando de sostener. Tengo un déjà vu a los inicios del COVID, ¿no? Salimos de una y entramos en otra, ¿eh? Y decía el doctor Sequera en las conferencias de los fines de semana en el Ministerio de Salud que es una situación bastante atípica que la chikungunya esté dejando tanta cantidad de muertos. Sí, hablábamos de 28 hasta la semana pasada, no sé si los números ya han aumentado. En Brasil no hay muertos, decía él. Por ejemplo, y acá sí. Llama muchísimo la atención esa situación, así que por favor gente a cuidarse, a limpiar los patios, los baldíos alrededor de la casa y usar mucho repelente. Así es. Bueno, ahora salieron a luz estas imágenes que tiene que ver justamente con otro ángulo que permite observar de qué manera sicarios asesinaron a este hombre, identificado como Ederson Salinas Benítez, quien residía anteriormente en Pedro Juan Caballero, ya había sido víctima de un atentado, salió ileso, huyó de la zona hasta que finalmente fue encontrado en Asunción. Y aquí los sicarios terminaron ese trabajo que había arrancado ya hace un par de años. Justamente, Carlos, lo que comentábamos días atrás, con estas imágenes se confirma el tema de la posibilidad de daños colaterales. Quiero saber, estas personas que estaban detrás de Ederson, que se ve en el video que salieron corriendo, sale a escuchar los disparos, ¿qué habrán sentido en ese momento? Esa sensación de inseguridad, de no saber qué está pasando. ¿Ves? Los 4 jóvenes que están delante, sí, aparentemente son jóvenes, y es tremendo. Imagínate que uno de ellos camine al lado de Ederson. Claro. Era asesinado sin medir palabras. Bueno, sin medir palabras. La fiscal del caso dijo de que aparentemente Ederson Salinas había recibido amenazas 2 días antes de ejecutarse este atentado, que fue el sábado, en horas de la tarde-noche. Imagínate nada más si esto hubiese ocurrido 24 horas después en una zona abarrotada de gente en los días de partido de Olimpia, por ejemplo. Claro, en las cercanías de la cancha del estadio. Exactamente. Fíjense, porque esta toma, que ya es del sitio donde él hizo compras, nos permite ver, él va ahí encabezando la pareja y un secretario. El de naranja nada tenía que ver. Por ejemplo. Hasta que bajan de ese IST, 2 hombres lo siguen, ya a balazos, ya disparando. Y esos disparos incluso alcanzaron a un vehículo que estaba estacionado sobre Pipiantuta. Del otro lado. Exactamente. Inclusive el portón. 4 a 5 balazos. Además del portón que ayer nuestra compañera nos mostraba, que también recibió 2 a 3 impactos de bala. Si había gente en esa línea de disparo, hoy íbamos a estar hablando de una tragedia. De una masacre. Con víctimas colaterales.
de lo que ocurrió en el caso Yaumina Fex en San Bernardino. Ahí está. Cuando ellos corroboran que era el objetivo, bajan. Él intenta huir, sin embargo ya cae mal herido. Y en la otra imagen nos permite ver de qué manera los delincuentes, los sicarios, van y lo rematan. 34 balazos, Carlos. Sí. 34. Y en la otra imagen, no sé si tenemos, se ve de qué manera apuntan la cabeza. Directo. Y aseguran el trabajo allí. 34 balazos. De hecho, ya a mitad del correrío suyo, ahí está. A partir, ahí bajan y ahí ya comienzan a disparar. Acá está. En esta parte, antes de, fíjate que retrocede, ahí está. Le aplican un par de balazos en la cabeza para asegurar. El famoso para el remate, para confirmar de que no hay posibilidad de que pueda salvarse de semejante atentado. La investigación sigue en curso. Ya la Fiscalía y la Policía tendrían, no lo confirman de forma oficial, pero sabemos que ya tienen la identidad de uno de sus acompañantes que fungía de secretario. El que está prófugo. Que confirma la pareja que hoy no está detenida, está bajo resguardo, es testigo, bajo resguardo porque temen por su vida. Confirmó de que sí, había una tercera persona que era el secretario. Secretario que después de este evento no se queda, la pareja sí lo hace, no se queda, huye, va hasta el departamento donde estaban residiendo, se alza con una maleta, hay imágenes del circuito cerrado que se ve y se observa, y huye del sitio. Ya se tiene su identidad, lo están buscando y la idea es que, bueno, pueda aparecer para aportar más datos. Fíjate cómo este de negro se acerca con todo hasta la cabeza de la víctima y ahí empieza a gatillar un par de balazos. Ese es el término que usan los policías cuando dicen a quemarropa. De cerca, de frente, Sí. vacían el cargador. De esos 34 disparos, ¿cuántos fueron a dar Ahí a ya ese cae, portón? sí. Allá, mal herido. Sí, ahí está. Fíjate que está un poco más y ahí se acerca del todo. Le a dispara por lo menos centímetros 4 veces. a la cabeza para asegurar. Y el dueño de ese Mercedes que estaba ahí al lado, afortunadamente no estaba dentro del vehículo, estaba dentro del súper. Fíjate pero que al salir, lado había un conductor, aparentemente un taxi un amarillo. taxi, que estaba ahí, adentro. Y estaba justamente escuchando quién va a salir también a revisar qué está pasando con todos esos tiros. El taxista que ayer habló con nosotros, ayer, dijo que no escuchó ruidos. Bueno, lo que hace presumir que podrían haber usado Silenciadores. Silenciadores. Sí. Es probable. Pero una situación, reiteramos, bastante peligrosa para el común de la gente. Esto ocurrió en un supermercado sumamente concurrido, Súper. España y Pitiantuta. Al que van miles de familias con sus chicos a comprar cada día. Imagínate una familia pasando con bebés en brazos o niños caminando de la mano y empiezan... Esto no van no van a detenerse. Disculpe familia, Hay un adelante, niño, para pase nada. por favor. Y Para después vamos a nada. continuar con nuestros disparos. Vos estás en la línea de fuego y terminás con un balazo. Y hablaban justamente Pasó con Vita Aranda. las autoridades, entre ellas el comisario Silguero, de la preocupación que existe que esto ya se vuelva tipo como una situación normal, como pasa lamentablemente en Amambay. No hay que normalizar esto. Para nada, Varios ¿verdad? gremios ayer se pronunciaron al respecto, justamente. ¿Y por qué? Porque hay una fuerte lucha de gente, de cabezas, de líderes asesinados, presos, y las consecuencias de amenazas de grupos que habrían delatado o entregado y están huyendo como pueden de esa zona y se vienen para acá, para Asunción Central. Y evidentemente ellos los van a seguir para acabar finalmente con su venganza. Claro, pero como ya tienen marcada la muerte por parte de organizaciones criminales, los sicarios buscan, encuentran y vienen, no importa dónde esté, en Asunción, en San Bernardino, en Limpio, en Roca Alonso, no importa. Yo recuerdo años atrás un caso similar que causó mucha conmoción también, Carlos, que un hombre iba con su hijo en una camioneta y fue emboscado por 2 vehículos y comienzan a rociarlo a balazos, que era también una cuestión de sicariato. Muere el hijo, Él no murió, pero él se mató. Sí, cuando lo vio a su hijo muerto de 5 años, decide matarse. Él se mató. Tremendo también fue ese caso en su momento. Hicimos toda la cobertura del seguimiento y cuando eso ya hablaban de la preocupación de que el sicariato se instale
en el departamento central. Y ahora ya es una realidad. Ya está. Definitivamente la policía tiene que ver cómo combatir. Hay casos de sicariatos vinculados al crimen organizado del norte del país. Hay casos de sicariatos vinculados con casos de acá. El tema que fue director, creo que de seguridad del penal de Tacumbú, en Barrio Obrero, entraron en su casa frente a su familia, lo mataron. E inclusive casos que simplemente parecen un sicariato, ya lo titulamos de esa forma, como en el caso de Luque, que finalmente fue por otro motivo, que apareció también un hombre de motocicleta que empieza a disparar a otra persona, pero ahora por una cuestión personal. Pero ya nos queda esa imagen de que puede pasar en cualquier momento, y vivir con ese miedo es lo terrible ahora en nuestra capital y las ciudades aledañas. Así es. ¿Tenemos notas al respecto? ¿No? Bueno. Ahí vemos nuevamente cuando Ederson se va caminando, mira a los alrededores, vemos a este hombre de naranja que aparentemente se baja de ese vehículo tipo Funcargo, ya se acercan y ahí aparecen estos dos criminales que bajaron de este vehículo blanco. Las dos personas que lo acompañaban terminan huyendo despavoridos, y obviamente. La desesperación de los vehículos que estaban ahí observando todo, esos dos vehículos blancos, esta persona que retrocede y dice me voy. Imagínate, uno sabe si es un asalto, si es un sicariato, qué está pasando. Esta camioneta también, y esta persona que no sé, tiene una bicicleta o algo abajo que también decide escaparse. Y hay ya el vehículo que según la policía sería un IST blanco. IST blanco. Y es raro que no lo hayan abandonado todavía o no lo hayan incendiado en un camino vecinal, porque saben que si es que se encuentra y dejan alguna prueba ahí. Él iba a subir a su camioneta que está ahí, se nota una Hilux sin chapa, de tan nueva y aparentemente también blindada, según los datos que se dieron a conocer. Ya está la camioneta. Él se iba. Metros. Sí. A tan solo metros. 4 son las personas. Sí. Y ahí se suben. Y justamente esta chica. Y mira la chica que tiene el carrito, sí. Que va caminando así entre el shock y el famoso no tengo nada que ver, no es conmigo. No, qué terrible. Y te alejas. Camila. Ahí está la chica de Lila, aparentemente es Lila, pero es la que está llevando la compra. Sí. La compra de estas personas. Y ahí comienzan los disparos y retrocede. Y ella se da la vuelta, no entiende, se queda. Y lo increíble, yo no sé si el momento de shock o el susto termina volviendo con el carrito. Así como lo estaba llevando, finalmente decide traerlo. Ella mira, ve que las personas huyen y vuelve con el carrito. ¿Qué vas a hacer? Tremenda la situación. Imagínate en un estado así de shock, de qué está pasando, de escuchar los disparos. Ves a dos personas corriendo, disparando. Y era pobrecita la que vio todo esto en primera persona. Por suerte iba detrás. Gracias a Dios. No estaba encabezando la fila. O a un costado. Porque detrás de él iba su pareja, detrás de su pareja iba su secretario. Y una cuarta persona que estaba ahí nada más. Y eso te digo, el shock, porque todos los demás corren, pero ella queda quieta, durísima, atajando el carrito. Y el miedo. Ahí está, ¿ves? Todos los demás huyeron. Y ella quedó con el carrito, atajada al carrito. Todos tenemos una manera distinta de reaccionar ante el miedo, ante el shock. Algunos se paralizan, otros corren. Y ahí ya no se ve más a nada de... Y acá él se cae, evidentemente ya malherido. Fíjate que se acerca. Y esta camioneta, imagínate, vos estás pasando frente al súper, mirás a tu derecha y ves cómo lo están rematando a un tipo de 34 balazos. Bueno, tremendo realmente. 14:02. Arrojó 0,942. Esa la guapada. Cállate ya. Casi pasó encima de mi sobrinita que la soy y se le asustó todo ahora. Uno se encarga de detenido y el otro de por sí, los camaradas estamos ya acompañándole. ¿Dónde quedó? Ven de ella. Justamente este caso de dos policías que estaban bajo los efectos del alcohol y terminaron chocando contra una vivienda. Esto ocurrió en un asentamiento denominado Virgen de Cacupé en la compañía Maramburé de la ciudad de Luque. En el interior del vehículo se encontraron varias botellas de cerveza. En cuanto a la prevención por exposición al peligro en tránsito terrestre, arrojó 0,942. Alcotés alto. Alcotés alto, un poquito alto, así mismo. Este es uno de los que estaba a bordo del vehículo, el conductor. El conductor específicamente, el conductor de este dicho automóvil. ¿Estaba en compañía de su camarada también? Sí, estaba en compañía de su camarada, entre dos estaban en el vehículo. ¿Dónde prestan servicio estas dos personas? Estas dos están prestando servicio en la agrupación Lince
específicamente en la zona metropolitana, área metro. El conductor se llama Leandro Servín Lugo, paraguayo soltero, 23 años, personal con el grado de suboficial ayudante, quien estaba en compañía del señor Jorge Ramón Cáceres, paraguayo soltero, 26 años, personal policial también con el grado de suboficial ayudante. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Conversó contigo, comisario? Se atuvieron no quisieron decir nada. Uno está en carácter de detenido ya. Uno está en carácter de detenido y el otro de por sí, su camarada está nomás ya... Acompañándole. Y la persona denunciante vino a denunciar que la muralla que fue chocada por este vehículo. Bueno, una situación similar, pero en circunstancias distintas, se dio en el departamento del Alto Paraná, en la capital concretamente, con este vehículo. Una mujer al mando de esta camioneta, que es un Kia Sportage 2017, color azul, guiado por la señora Blanca Expedita Estigarribia de Gil, de 66 años, domiciliada en el área 1, estacionó frente a un spa, pero sin percatarse, aparentemente, en vez del freno, le metió acelerador e ingresó literalmente al local, al negocio donde ella iba, que es un spa denominado Villa Met. Con la camioneta destruyó, porque tenía una puerta de vidrios templados, ingresó allí. Obviamente no, aparte de los daños materiales, no hubo víctimas de acuerdo al reporte de la policía. Ella fue asistida por sus familiares porque entró en un estado de shock después de percatarse de lo que había hecho y fue llevada por sus familiares a un centro asistencial para ser asistida. Reiteramos, esto ocurrió en Ciudad del Este, en la calle Los Lapachos, casi Los Laureles, del área 1. Bueno, hoy es un día histórico tanto para Paraguay como para el Brasil porque se paga la última cuota. Es cuando compraste un auto por 4 o 5 años. Feliz el día que pagás la última cuota. El último pago. Bueno, hoy se salda la deuda de aquel préstamo que ambos países asumieron para la construcción de la entidad binacional Itaipú. Ahí lo tenemos a Rodrigo Mancuello en vivo e indirecto que nos cuenta ya esta noticia. Rodrigo, adelante. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes también para todos los televidentes. Bueno, nos encontramos aquí en la sala de recepción de la Itaipú Nacional en la ciudad de Hermandarias, donde ya se está desarrollando este acto importante por la cancelación de la deuda histórica de la Itaipú Nacional, a cargo obviamente de los países de Paraguay y Brasil. Vamos a escuchar un poco también lo que están mencionando aquí en este acto. É a principal usina hidrelétrica brasileira e Paraguai, tendo sido, por muitas décadas, a maior do mundo. Os números do Itaipú Nacional impressionam, não só pela energia liberada, mas também pelas riquezas produzidas. Itaipú representa outras contribuições relevantes também sobre as óticas social e ambiental. Desde a fase da elaboração do seu projeto, o respeito ao meio ambiente tem sido seu pilar fundamental para garantir a qualidade da água do reservatório e para preservar a fauna e a flora da região. A revisão do anexo C fortalecerá laços de parceria entre brasileiros e paraguaios, com um olhar cada vez mais claro, não só para as necessidades energéticas e comerciais, mas também para a melhor destinação dos recursos para a população que tanto necessita. É nessa hora, sempre sob o comando do presidente Lula, que vamos reforçar o papel da usina. Segurança energética, geração de energia limpa e renovável para todas as brasileiras e brasileiros
com tarifas justas são nossas prioridades à frente do Ministério da Energia. Desenvolvendo ações com viés de justiça socioambiental, prestigiando a redução das desigualdades e resultados efetivos para toda a população. Então, o Plano Nacional manterá o espírito inovador e aplicará as mais modernas práticas de gestão empresarial e de gestão de recursos tecnológicos. Só assim será possível reduzir os custos e ampliar os benefícios para toda a sociedade. Só estamos começando a reconstruir o Brasil. Com muita união, trabalho duro, os resultados já começam a aparecer e os mais pobres ya voltaron. Parte del acto oficial, reiteramos, esto está ocurriendo en la Itaipú Binacional, Hernandarias, que hace referencia a esta cancelación histórica del préstamo contraído por Paraguay y Brasil. En el año 1975, en el 73 se firmó el acuerdo, en el 75 se asumió la deuda, en aquel momento de más de 3.500 millones de dólares y que con los porcentajes e intereses llegó a 60.000 millones de dólares. Pero bueno, con esto se paga la última cuota. Vamos a retomar en minutos nada más nuevamente con Rodrigo Mancuello desde la Itaipú Binacional sobre este día histórico de cancelación de deuda. También en representación del director general brasileño. Bueno, otra noticia importante y tiene que ver con lo que está aconteciendo en la zona norte del país. Ya ayer Alexis Savero nos mostraba por la situación dramática por la que atraviesan miles de compatriotas en Vallemí tras las inundaciones. Adelante, Alexis. Bueno, Carlos, estábamos retornando de la zona de confluencia del río Apa con el río Paraguay cuando nos avisan de una situación bastante particular que se está registrando a esta hora de la tarde en la ciudad de Vallemí. Este es el policlínico municipal. Aquí fueron derivadas varias familias que fueron y quedaron damnificadas a raíz de las inundaciones del fin de semana. Sus viviendas aún no están en condiciones para retornar debido a la gran cantidad de humedad, de barro, y sabemos las consecuencias que eso produce en los niños. Pero atención a lo que les voy a contar. Están siendo desalojados del polideportivo porque o tiene que practicar la selección de fútbol de la localidad o tiene que desarrollar un partido de la liga específicamente de fútbol de salón. Y entonces, ¿qué hacemos con la familia? Va a bella pota así, bella desalojar, Gina. Bella desalojar, ya hoy con la gente, la guayipama, la hija, yo le echo colchón, a mí sí me la vive. No me decía la colchón, ahí yo no se invite de güey. Hey, yo le beta pejo pendero, da peja ya, se pejo pila pende colchón, pe más, y cuando se pone a cuadras. Vos, o ve güey, pago con la colchón, guau, que un día pe y cata la colchón, no. Mamá, la pendemos se acaba. Ya Joaquín, jama, y tena la intendenta, ojalá y te la. Como practicar la fútbol, no hay tema, no es la situación, o porque no vale, porque ya va, ahora ya Joaquina, se me no le la provista que sea mi chimi, un día ve con de aguanta con no puede vengo a estar más, vos te la vive de odio donadores, ven vos vive odio donadores, va hoy copa 2 días para espandar o upamos. Y hay condiciones. Hay condiciones más algunos, lo yure la pero tú, amba ya vio mi que pata y pure. ¿Qué puta se ve? A ver, por lo menos un día más. La uno cuando ya jupima la ya un asaima, pero la colchón cuando hay cama ahí un día pe. Pero por lo menos que se vea no tiene vergüenza la intendenta, vino a echarnos toda la gente acá. Está ahí con ella mismo vino a desalojar acá la gente. Inclusive vinieron la policía, seguramente ellos creen que va a haber represión, entonces éramos el único, la reubicación de la gente, porque te te posibilidad o va a la joga, entonces vamos a reubicar algo. Hay muchos lugares vacíos que se tiene que ubicar la gente, no tiene que ser así.
En la mañana vino la ministra, habló con toda la... Emergencia Nacional, la Secretaría de Emergencia Nacional vino y habló con todas las personas que iba a mandar los 1.500 kits que pedíamos nosotros. 1.500 kits porque toditas las personas conmigo fuimos afectados. Yo, por ejemplo, mi casa también fue afectada, pero por lo menos yo soy misma la orelado, pero hay muchísima gente que no todavía están bajo agua, que sus casas son de terciadas, la terciada la pecote la colchón, aquí alimento por la provista oye dona, cuarto me orelado y media pero no me sale la provista porque opama fruta, verdura oye dona. Pero inhalar y me inhalar beneficiado nunca. Va evitando guarilo me busca la fruta ni la verdura ni para ver bicuara. Va o me llama para mí que papi es bicuara, pero la jaina almacén pero vende agua va pico la cosa fuera. Va evite con no me orelo me busca. Vean va esa pecha poitore hui. Moro talo mañana no me busca. Va pepe la colchona, papi está vende va olla potashi. Me colchona pero jamo, ay mi colchón. Sí, ahora me busca. Me coteo mi colchón. No hay cote porque ahora me busca pico pata peco son juepe. Ropa, zapatos, na pepe la me busca punandi sina o mo pico y memba. Mo pico me mola hapa la fuera. Mo pico y mala zapato fuera, se me busca con yo hago esa pesa y tiro y me. ¿Qué va a barrio va? San Carlos, Pepe la sí, Pepe la inunda ve curio, color con chove y pa curio, hay otra cosa ya misma y cama, de catu ay. San Antonio, sí, la hora de colchón la anda y seco y japean orela por lo menos un colchón. Más o menos un colchón pecote por familia, más o menos. Se mocó y colchoncito ya. Sí. Kwamba epala oia ate kwako kwate kwetepe ome eta hikwai pechantebo y ciudad de mime oikova pe gente mundo apepe mea pe kwa o use konwi ore kori kwa paite o use konwi ojo paite a muy iglesia o Concepción y Ñadona ojo va eres pio hermano queridos a escuela unia ona soy no jupitipe ne ira nada. Digo nada. Es importante la pejope corre mi lado del pueblo. Muchísimo. A su pelo interesáis a la mitad hay horas de tractor, a lo demás que tuvo poticata, cucara, mano, pero si pata, upepe. Ya está más bebame la provista y un hijo gapona pero no me moja y se peina. A la alquiler goje puya ya. Amba esa picón de apenas de conseguir el alquiler de punande. Por ejemplo, de hay precario, de ladrillo, de chapa, te se llama ella. No sé hay alquiler pe. O se cota pe otros acuerdo que mata se un se rodapa. Se opete en cotún de la alquila. Hace mena por ejemplo no va apoy. Coaja trozo mi alcuan con la cabupe no me la Oye, Juanwa. Sí. Es que acá cuando llueve, en este tiempo, por ejemplo, yo por ejemplo mi marido trabaja de todo un poco también. Si la cantera no funciona, no trabaja. ¿La cantera está funcionando? No, está lleno de agua. Dependen de donaciones, dependen de aquí de alimentos. Sí, y tampoco la galería puede trabajar. No hay plata ahora. No hay plata, ¿dónde lo que ni piran cuando agua soy Juan, allá aunque se pecan, ni eso, porque el agua sube. Sube demasiado. Ahora sube también el río Paraguay. Sí, está llenísimo ahora. Irse a ver, el agua está al borde ya. Sí, bastante agua y no podemos ni así. Porque no todo. Pronóstico de lluvia, va a cortar la cuchilla. Aupea justamente ahora el hora y cuase. No sabe. Aupea y de tu uguabe. ¿Dónde lo doña? Se es un de familia. Mocoy. Sí. ¿Cote la cosa? Ah, no, cote la cosa, sí. Llega tu chese y güey mi hoy más. Ella, yo tu coco apele, pero apela, o más me ha dejado que no hemos en Bama. Yo directo y te IPM, tape jopa agui o va esa con la comunicación. Directo y te IPM. Te coge la IPM. En la caja te de la mitad y esa oca para baño, pepe amor, baño pepe abeguara. Piso. Caca piso. Ah, pero para Doña. Ahí, ella es, ¿quién es? Señora, ¿qué es Guayna? Sí, es Santo Domingo. Sí, a perder parte de la ciudad por completo.
Andar con aquí agua se me procura ni de ya hoy un dipaite se. A ver con la aeropuertaje. Andar con otro lado agua. ¿En qué barrio? Santo Domingo. Alquilete ahí con. Un dipaite se con se la de la va tenda de coi. La se me no va apoyo ahí con. No va para parte la trabajo. Aprende la lo yo colocar ruina. La intendenta está acá. No sé si es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la intendenta? Joaquina, la intendenta de Valleví, se hace presente. Vamos a acercarnos, estamos en vivo, en directo. Intendenta, buenas tardes. Estamos en vivo y en directo para Canal 9 Noticias. La denuncia de la familia de que supuestamente son desalojadas acá, están en condiciones no de abandonar ya, de volver a sus casas. Bueno, buenas tardes. Yo quiero un poco aclarar nomás de que resulta que la ministra llegó esta mañana y está el compromiso de que están viniendo la gente con los kits de víveres. De Asunción. De Asunción. Va a llegar probablemente esta noche, mañana, amanecerán acá. Y a cada familia nosotros vamos a ir a entregar a su casa. No acá específicamente. No acá. Con un censo. Con un censo. Acompañado de la comisión de la parroquia, estamos trabajando. Entonces vamos a identificar a qué familia le vamos a entregar y que verdaderamente lleve la familia que están damnificadas. Acostumbramos a hacer el trabajo con comisiones, pero esta vez vamos a hacer en cada barrio porque identificamos qué barrios verdaderamente fueron inundados. De lo que pide entonces ahora un poco de paciencia. Realmente lo que le estoy pidiendo a las familias que estuvieron aquí, que nos ayuden a organizarnos para poder de esa manera llegar a la familia verdaderamente damnificada y que estén en su casa, porque vamos a ir a entregar a cada familia en su casa y de esa manera evaluar la veracidad de cada familia. Hay que tener evidentemente el control de que no estén entregando a gente que no necesita. Así mismo es, que varias veces ocurrió y que hemos vivido ya en otras entregas de los kits, que en una casa llegan 5 y a otra familia no les hace. Y suponemos que porque necesitan todavía se quedan acá intentando, a lo mejor se va a verificar todo. No, nosotros justamente yo le dije a la familia, tenemos identificada quiénes son las familias que todavía no pueden ir a su casa. Estamos viendo la forma de coordinar con el señor comandante de la Marina para que nos ayude a que ellas puedan estar hoy, por lo menos, en la marinería y después mañana ver en su casa. Cada familia tiene que estar o sí en su casa para que ahí se le pueda entregar los kits de alimentos que vamos a recibir de emergencia nacional. Entre la tarde y la mañana de mañana. Yo estimo que esta noche estará llegando porque esta mañana, según la información de la señora ministra, el camión está cargando y va a salir en el transcurso del día de hoy. Mañana vamos a estar recepcionando y ahí seguramente vamos a ir viendo porque manejamos demasiado bien qué barrio están siendo más perjudicados. Esta tarde vamos a ir ya con el cura a ver las entregas a un barrio que es el barrio San Carlos, que fue el más afectado. Bueno, vamos a retomar en instantes la comunicación con la intendenta de esa zona, pero necesitamos retomar el contacto desde la zona este de la República, Hernandarias, que tiene que ver con este acto de la Itaipú binacional. Escuchamos el audio. A los próximos años. ¿Qué es más difícil hoy en ese acuerdo? No, esos acuerdos van a estar sobre la mesa y van a ser discutidos. Obviamente corresponderán a partir de agosto de este año y yo no quisiera adelantarme en eso. Obviamente la Itaipú apoya y va a estar acompañando todas las negociaciones. Financeramente, para el Paraguay, ¿es mejor, peor esa revisión? Las revisiones después de 50, después de muchos años, creo que siempre son bienvenidas y beneficiosas para los países. El presidente Mario Abdo Benítez había dicho que se acordó un 50% para cada país, un punto medio en la renegociación de ella. No, ese es el tema de tarifa, ¿verdad? Que estamos negociando en este momento. Esta es la cancelación del pago de los compromisos financieros de Itaipú y hoy Itaipú es una represa que no debe a los mercados, a las entidades financieras por la construcción de la represa. Eso es lo que estamos festejando el día de hoy. ¿El gobierno va a definir, va a resolver ese tema de la tarifa por este año? Nosotros estamos aguardando que asuman las nuevas autoridades para tener esa negociación.
nosotros quisiéramos que finalicen lo más rápido posible, pero estamos aguardando nuevos interlocutores que van a sentarse a negociar con nosotros. ¿A fin de año? No, nosotros tenemos todo el transcurso del año para negociar la tarifa. A Paraguay ahora le conviene seguir vendiendo a Brasil, utilizar nuestro 50%. Mi opinión es que Paraguay siempre le beneficia más consumir toda su parte, y a esa hay una proyección y tenemos que prepararnos para crear fuentes alternativas de energía también. Director, en términos financieros, ¿qué significa para la binacional en este caso? Significa tener sus cuentas a cero. Cualquier empresa que tenga sus cuentas de construcción, establecimiento a cero, es una medida buena y saludable y que nos prepara para los próximos desafíos. La apuesta tecnológica también se podría... Una inversión para mejorar, es una inversión de 900 millones de dólares a 14 años, que ya empezaron los trabajos, y es para traer al día de hoy a toda la capacidad tecnológica de Itaipú. Intermedia que se hablaba, ya se puede conversar con el director. Nosotros vamos a negociar con las autoridades entrantes a ver dónde llegamos con la tarifa. Queremos que sea una buena negociación y vamos a aguardar que ellas asuman para que comience el proceso. ¿Podría presentarse el director anterior? Aguardamos nuevas autoridades, hay un nuevo gobierno y es natural que cuando hay una nueva administración se produzcan cambios en nuestras entidades. ¿Tienen algunas reuniones previas de cara a eso para dejar allanado el camino a lo que va a ser el nuevo gobierno? ¿Perdón? ¿Siguen las reuniones al proyecto de ese tema? Ahora estamos, como dije, aguardando las nuevas autoridades y cuando eso se produzca nosotros nos sentaremos a negociar. Gracias, el director de la Itaipú Binacional, justamente hablando con relación a este importante acto de cancelación de la deuda histórica, Carlos. Rodrigo. Hay mucho... Te escucho. Rodrigo, ¿qué dijo? Simplemente para recalcar lo que había dicho el director de la Itaipú Binacional Lado Paraguay con respecto a lo que va a hacer el gobierno a partir de ahora con la reducción obligatoria de la tarifa de la ANDE. Sí, vamos a preguntarle. Vamos a nuevo escenario. Gracias. Pero solamente con relación a la reducción de la tarifa de la ANDE. ¿Qué tarifa de ANDE? Te traslado la pregunta. No, la reducción de la energía. Sí. La reducción de la energía. El costo del valor de la energía. No entiendo la pregunta. El costo del valor de la energía. No, el costo de la tarifa vamos a sentarnos a discutir ahora. Así que esa es la negociación que tenemos en puerta con la nueva autoridad brasilera. Gracias. Eso es lo que mencionaba justamente el director de la Itaipú Binacional con relación a lo que mencionaba también, Juan. Sí, porque hay que explicarle esto a la gente que una vez finalizada la deuda que se contrajo hace 50 años, evidentemente los costos también van a variar porque ya no se va a pagar el interés que justamente tenía que ver con ese préstamo que se había hecho hace ya medio siglo. Eso lo decía pero él también. Hizo una referencia, perdón que te interrumpa, pero él hizo una referencia, no escuché muy bien, porque venía el audio un poco saturado, de que esto va a permitir al gobierno paraguayo asumir una deuda, creo que 900 millones de dólares, y una proyección de instalación de infraestructura para poder acceder al uso de nuestra energía. Pero hoy pensar usar el 50% que corresponde es inviable. No tenemos la capacidad. Claro, no funciona, no tenemos la capacidad. Pero él decía, no, vamos a asumir deudas para hacer una proyección de 15 años de construcción. Pues necesitamos líneas de 500 kV, mejorar el sistema de distribución de la energía también de la Andes, un montón de inversiones que como país se precisa. Y en la renegociación lo que va a ser importante es sentarse igual con el Brasil y pedirle justamente un pago justo con el tema de la energía que se lo va a hacer ceder a Brasil. ¿Tenemos una nota? No, está hablando Félix Sosa, presidente de la ANDE. Desafío tener la infraestructura de transmisión, distribución adecuada para que las industrias se instalen en el país y de esa manera genere mano de obra de calidad para la gente. Hoy, ¿cuánto usamos de nuestro 50% y cuánto nos falta para usar la totalidad de nuestra parte? Nosotros, de lo que nos corresponde a nosotros, estamos utilizando el 35% en este año. Es decir, el 65% de lo que nos corresponde a nosotros estamos cediendo al Brasil. Por tal motivo tenemos 65% de la generación todavía en Itaipú Binacional para que nosotros podamos aprovechar esa energía
y utilizar para el desarrollo de nuestro país. Y sobre quienes dicen que con la cancelación de la deuda todo el mundo espera que la tarifa para la población se baje, ¿en qué estamos en eso? No, nosotros tenemos que saber qué queremos para nuestro país, qué queremos para las nuevas generaciones, para las siguientes generaciones. Tenemos grandes desafíos. Nosotros lo que tenemos que aprovechar esto y poner en condiciones nuestras instalaciones, porque si nosotros tenemos una reducción en la tarifa que al final va a repercutir nuevamente en la calidad de servicio que nos sirve. Entonces acá lo que tenemos que asegurar que tengamos una calidad de energía en transmisión y distribución de energía eléctrica y que el servicio que prestamos en Paraguay en cuanto al suministro de energía eléctrica se refiere esté acorde a las grandes generaciones de Itaipú y Yacyretá. A partir de ahí pensar en una tarifa, cuál es la tarifa que queremos, pero primero tener una energía de calidad para que las industrias sean instaladas en Paraguay y que no tenga dificultad. ¿Qué nos sirve a nosotros tener una tarifa muy baja y no tenemos las líneas adecuadas para que se instale la industria y que las industrias no sean competitivas? Pregunten a una fábrica de plástico qué perjuicio ¿qué perjuicio ocurre cuando ocurre un corte de energía eléctrica? Pierde toda su materia prima. Entonces muchas veces tenemos que pensar primeramente qué queremos para nuestro país. Para nosotros es claro, para nosotros es claro. Para nosotros es claro. Nosotros tenemos una planificación estratégica para 10 años. Tenemos un bono energético todavía aproximadamente de 10 a 12 años. Y en estos 10 años nosotros tenemos que utilizar de la mejor manera posible nuestra energía para generar desarrollo en nuestro país. Tenemos que electrificar nuestra economía, la movilidad eléctrica, dejar de importar combustible derivado de petróleo y para que de esa manera aprovechar nuestra energía eléctrica en Paraguay. Se le va a proponer a Brasil porque ustedes van a plantear una tarifa que convenga a ambos países, pero el tratado del anexo C establece que ya una vez que se cancele la deuda se reduce la tarifa. No, de hecho existe el anexo C claramente define cuáles son los componentes para la conformación de la tarifa, pero nosotros tenemos un 65% que nos corresponde a nosotros, que tenemos que tener cómo colocar de la mejor manera posible. Estoy de acuerdo que la tarifa para ambos países sea lo más competitivo para atraer inversionistas, pero lo que nos sobra, el 65%, estoy seguro que también el lado brasileño va a entender de que Paraguay necesita colocar de la mejor manera posible, ya sea en cesión o colocando directamente en el mercado eléctrico brasileño. Bueno, lo que decía el titular de la ANDE con respecto justamente al tema de la tarifa y la necesidad que tiene nuestro país de utilizar en algún momento, Carlos, el 50% que nos corresponde de toda la energía generada en la binacional. Él decía que en este momento tenemos el 35% de su uso y que ese 15%, mientras tanto, vamos a tener que seguir cediéndolo al Brasil o vendiéndolo al mercado. No, 65%. Del total Él está del hablando año. del 100%. Claro, lo que nos corresponde a nosotros. Sí, el 35 usamos, el 65 lo estamos haciendo en Brasil. Y él decía, y hacía referencia a lo que yo te hacía también como comentario, no, acá hay que saber qué quiere. Vamos a reducir el costo, que le salga un costo prácticamente mínimo, casi cero el uso de energía, o esa plata vamos a usar para inversión, para construir líneas de transmisión y de distribución. Hoy no podemos traer toda la energía porque no tenemos líneas de transmisión. Y ese es el tema probablemente más importante a nivel nacional del próximo gobierno. Teniendo en cuenta las elecciones del 30 de abril, el gobierno apenas se consiga ya el nombre del candidato ganador, tiene que armar un equipo que tiene que empezar a negociar ya con el Brasil. ¿Qué va a pasar con esto? Porque también lo importante a la hora de la renegociación es hablar de una tarifa justa, ya que Brasil se va a terminar llevando... Son dos cosas. Claro. La el tema del anexo C interna. Claro. La cuestión está del precio de ambos países. Y lo otro es que vamos a hacer nosotros con nuestro dinero. O bajamos el costo de la energía, o de lo contrario, esa plata, como decía el presidente de Itaipú, al tomar una deuda a 15 años y poder invertir en infraestructura para líneas de transmisión y de distribución. Nuestro problema es el tema de la transmisión. No podemos traer toda la energía
Y si traemos, ¿cómo vamos a distribuir? No tenemos la capacidad todavía. Por eso. Ojalá que en algún momento se pueda. Y el otro tema, la políticas de Estado. Claro, el anexo C es ¿a cuánto nos va a comprar la energía el Brasil? Que es otro tema realmente muy importante, porque es ahí donde se tiene que ver cómo van a negociar nuestros gobernantes, los que van a asumir a partir de este año, porque es un tema que definitivamente beneficia a nuestro país. El tema es a cuánto vamos a vender y después qué vamos a hacer con esa plata. Claro, que es otro punto. Bueno, Rodrigo, gracias por este contacto desde Hernandarias. Hasta luego. Hasta luego. Juan Carlos, vamos a hablar de este tema que tiene que ver aparentemente con una amenaza en una institución educativa, pero aparentemente una amenaza que provino del propio grupo estudiantil, ¿no? Exactamente. Comenzaron las clases y también volvieron las amenazas de tiroteo. Estamos compartiendo con ustedes capturas de un grupo llamado Confesiones. Supuestamente pertenecen a estudiantes del Colegio Coronel Luis Camino de la ciudad de San Lorenzo que amenazaron con un supuesto tiroteo en este día. Las clases se suspendieron y la información señala que ante la denuncia realizada por la directora de la institución, quien manifestó haber recibido por vía de redes sociales el supuesto hecho de amenaza de tiroteo, llamó a la policía y cuyo personal especializado tomó intervención inmediata para realizar el seguimiento correspondiente. El director de policía del Departamento Central, el comisario general inspector Osvaldo López, el jefe de la comisaría jurisdiccional y personal especializado en antisecuestro, se reunieron con el plantel directivo, docentes y padres de esta institución a fin de establecer mecanismos de acción sobre este hecho. Lamentablemente volvieron los casos de amenaza de tiroteo. ¿Recordás, Carlos, que en los años anteriores se hicieron bastante populares? Era uno tras otro, en donde supuestamente jóvenes aprovechaban estos grupos, tanto de Facebook, de WhatsApp, para amenazar a personas o directamente a la institución. Sí, el más reciente creo que fue acá, el Cristo Rey, y abro comillas, haberá masacre, ¿te acuerdas? ¿Te acordás? Haberá masacre. Y pensaban inclusive que era una especie de mensaje encriptado, porque en todos los casos decía haberá masacre. Exactamente. Ocurrió en Ciudad del Este, ocurrió acá en Asunción también, en algunas ciudades del Departamento Central. Bueno, esta situación que obligó, ante la amenaza y ante los cuidados, suspender las clases, la reunión de padres y también la intervención de la propia policía. Lo ideal sería identificar a los responsables de estas amenazas y que las sanciones institucionales también lleguen. Exactamente, Carlos.